Buenas noches, tercer año. Gran parte de las experiencias vitales de los individuos se desarrollan dentro de los grupos. Nuestro tema de hoy por esto son los grupos sociales, el conjunto de personas que se relacionan entre sí, pero que comparten un objetivo o una finalidad en común. Ahora, cuando nosotros podemos hablar de grupos, porque no todo conjunto de personas conforman un grupo. Bueno, el primero es que existe una interacción relativamente prolongada entre los miembros del grupo, duradera en el tiempo, que hay un objetivo en común o un fin en común. Por ejemplo, el grupo de amigos tienen como objetivo en común el pasar un buen momento. Después, los integrantes también actúan conforme a pautas y normas establecidas que regulan la acción. Tenemos pautas de conducta, o sea, como códigos entre nosotros, pero existen ciertas pautas o normas de acción que sabemos entre nosotros que tenemos que tener cierta conducta para ser parte y miembros de un grupo. En tercer lugar, hay un sentimiento de identidad. Yo me siento parte de este grupo y me siento identificado en pertenecer a este grupo. Por eso tenemos que tener en cuenta que estos requisitos también no los tenemos que confundir con los agregados sociales, el conjunto de personas que comparten un mismo espacio porque la circunstancia los obligó o accidentalmente de pronto nos encontramos todos en un mismo lugar. Por ejemplo, un negocio donde hay una multitud de personas comprando algo, no son grupos, sino de que son conjunto de personas de paso, donde la casualidad hizo que en ese momento nos encontremos reunidos en el mismo espacio, cumpliendo quizás ese objetivo común que es comprar un regalo en el mismo negocio. Nosotros vamos a clasificar los grupos en tres formas. La primera es según el tipo de relación que se tiene, que estamos hablando de relaciones primarias y secundarias. Cuando hablamos de relaciones primarias y secundarias, estamos hablando del tipo si es emocional o no emocional, afectiva o no afectiva, según el tipo de organización, si es formal o informal, sobre todo teniendo en cuenta las reglas y las normas que se establecen dentro de un grupo. Y el tercer tipo según el índole de identificación, o sea, si nos sentimos pertenecientes a un grupo, solamente tenemos algún tipo de referencia con el grupo porque compartimos alguna de las normas, las ideas que se tienen en ese grupo. Vamos entonces a explicar el primer tipo de clasificación según el tipo de relación que se establece dentro de los grupos primarios y grupos secundarios. Cuando hablamos de grupo primario estamos hablando de los pequeños grupos en cuanto nos referimos al conjunto de personas. Nos permite a nosotros hablar de las relaciones próximas, de las relaciones cara a cara, de las relaciones afectivas, donde hay una relación de confianza, donde son relaciones informales y espontáneas, o sea, informales porque no hay reglas y normas establecidas y escritas, donde también son informales porque nos tratamos de vos, nos tuteamos, donde hay ese tipo de vínculo emocional porque también se hace duradero en el paso del tiempo. Y estamos hablando de grupos secundarios cuando nos referimos a las relaciones más superficiales e impersonales porque son relaciones normalmente de trabajo o para cumplir una tarea y después estos grupos se disuelven o se degregan, no duran con el tiempo. Esto no quita que dentro de un grupo secundario se puedan establecer vínculos primarios. Y nosotros hablamos de normas y reglas y pautas establecidas. Por ejemplo, en un trabajo nos dicen cuál es el tipo de vínculo y de relación que tenemos que establecer con otros miembros, con otros pares. El segundo tipo de clasificación, teniendo en cuenta la forma de organizarse, podemos encontrar los grupos formales e informales. Estamos hablando de normas, reglas que se establecen dentro de los grupos. Cuando hablamos de formales queremos decir reglas y normas que se encuentran escritas, que se encuentran establecidas porque hay una reglamentación donde se las presenta formalmente y quiere decir explícitas porque se dan a conocer abiertamente. Y los grupos informales son aquellos en los que no se establece una norma o una regla escrita, pero que sin embargo hay ciertas pautas en común. En un grupo de amigos, por ejemplo, no hay normas establecidas de forma formal, legales, pero sin embargo entre nosotros hay códigos de conducta y de comportamiento que hacen justamente que seamos partes de un grupo. Y la tercera forma de clasificar un grupo, según el tipo de identificación, los grupos de pertenencia, los grupos de referencia. La pertenencia porque me siento parte perteneciente a un grupo, donde me siento valorado y reconocido como integrante de este grupo y donde las normas y las pautas de comportamiento y de conducta hacen que mi propia conducta esté muy influenciada por este grupo con el que me siento identificado. En cambio, cuando hablamos de grupo de referencia, podemos hablar de que me refiero a ese grupo. No soy parte, pero sí me refiero. Quiere decir de que comparto ciertas ideas o normas, comparto opiniones e ideas, pero no me siento parte activa de ese grupo. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Buenas noches, tercer año. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar.